31 cosas escalofriantes y sanguinarias de los hijos de Rafael Trujillo, y así fue su horrible final. Rafael Leónidas Trujillo es todavía un nombre que evoca terror en Latinoamérica, conocido como el Jefe o el Generalísimo. Entre 1930 y 1961, Trujillo fue el dictador de República Dominicana. Ya fuera con gobiernos propios o dirigiendo desde las sombras de otros presidentes, Trujillo ejerció el poder absoluto en este país durante 31 años. La represión, persecución y terrorismo fueron algunas de las prácticas que marcaron su periodo, así como el nepotismo y la inclusión de sus familiares en la esfera política. El legado de Trujillo no quedó solo para el país, también fue para sus hijos. En este video te contaremos sobre Rafael Leónidas Trujillo y sobre sus hijos, las vidas de lujos que llevaron y los terribles y brutales finales que tuvieron. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Trujillato, la dictadura dominicana. Rafael Leónidas Trujillo ascendió al poder a mediados de 1930, cuando fue electo con el 99% de los votos en una elección que tuvo más votos que votantes, según declaró el embajador estadounidense de la época, Charles Boyd Curtis, al Departamento de Estado. Antes de llegar al poder, Trujillo había sido guardacampestre, supervisor de los trabajos de producción de caña de azúcar. En 1918, 2 años después de la ocupación estadounidense en República Dominicana, Trujillo se unió a la Guardia Nacional. Este cuerpo militar había sido creado por las autoridades estadounidenses, quienes habían invadido el país caribeño y buscaban mantener la estabilidad después de que ocurrieran 28 revoluciones en apenas medio siglo. Trujillo ascendió en las filas militares, formándose incluso con marines de Estados Unidos, y alcanzó el cargo de comandante de la Policía Nacional. Todo pese a diversas acusaciones de violaciones y extorsiones cometidas durante sus funciones. Su ascenso a la presidencia ocurrió después de su participación en un golpe de Estado contra el presidente Horacio Vázquez, el mismo que lo había designado jefe de la policía. Trujillo acordó dejar al líder de la rebelión, Rafael Estrella Ureña, tomar el poder a cambio de que le permitiera presentarse como candidato en las siguientes elecciones para ascender al mando de la nación. Y vaya si alcanzó el poder. Por 31 años, Trujillo mantuvo el control de República Dominicana, 2 veces en periodos presidenciales propios, y el resto de los años como el líder detrás de otros presidentes que asumieron el cargo. El Trujillato estuvo marcado por un intenso culto a la personalidad de Trujillo, que se extendió a toda su familia. Aunque no ha sido la única ni han sido pocas las dictaduras en América Latina y el mundo, la era de Trujillo se considera una de las más sangrientas de la historia occidental. Se estima que las fuerzas de seguridad de Trujillo cometieron unos 50.000 asesinatos, incluyendo entre 12.000 y 30.000 contra ciudadanos haitianos. Trujillo ejerció terrorismo de Estado contra sus opositores, incluso más allá de sus fronteras. Por ejemplo, se le responsabilizó por un atentado contra el expresidente venezolano Rómulo Betancourt, el secuestro y desaparición del exiliado dominicano Jesús Galíndez en Nueva York y el asesinato del escritor español José Almoina en México. Número 2. La dictadura terminó con su asesinato. Con un régimen de este tipo no es de sorprender que terminara con la misma violencia. El martes 30 de mayo del año 1961 terminó su poderío cuando Trujillo fue víctima de una emboscada y recibió un disparo mientras circulaba en su vehículo en las afueras de Santo Domingo. El asesinato fue resultado de una conspiración. Aunque el grupo fue exitoso en el asesinato, no se preparó para la brutal respuesta que vendría. Número 3. Trujillo amasó una gran fortuna. Así como se considera que el Trujillato fue una de las dictaduras más brutales, también fue una de las más corruptas de la historia. Se estima que para 1960, un año antes de su asesinato, Trujillo tenía una fortuna de $800 millones, que equivalen al valor actual de $8.000 millones. Número 4. Uno de sus hijos fue clave para la venganza. El dictador no solo dejó un legado político, su familia entera formó parte o se benefició de alguna forma del poder ejercido por Trujillo, en la mayoría de los casos, a través del nepotismo ocupando cargos públicos.
Trujillo se casó 3 veces y tuvo innumerables amantes. De esos 3 matrimonios nacieron 8 hijos: Julia, quien murió en la infancia; Odette, María de los Ángeles; Yolanda, Rafael, Flor de Oro, Leónidas Radamés y Rafael Leónidas Ramifis. Todos tuvieron relaciones distintas con su padre, pero en general recibieron los beneficios de la dictadura y la corrupción. No obstante, fueron particularmente los últimos 3, Flor de Oro, Radamés y Ramfis, quienes tuvieron vidas más conocidas y las muertes más cruentas. De hecho, Ramfis incluso siguió por un tiempo los pasos de su padre. Número 5. Ramfis fue coronel a los 14 años. Quizás una de las cosas más absurdas sobre Rafael Leónidas hijo, mejor conocido como Ramfis, fue su precoz ascenso en las filas militares, y cuando lo llamamos precoz, lo decimos literalmente. Y es que apenas tenía 14 años cuando recibió el rango de coronel del ejército de manos de su padre. No solo le dio el título, esto incluía el pago y los privilegios que el cargo implicaba. De hecho, algunos dicen que esa ni siquiera fue la primera designación militar de Ramfis. Supuestamente, Trujillo lo nombró a los 4 años y lo designó brigadier general a los 9. Número 6. Ramfis no era su verdadero nombre. Aunque históricamente se le ha conocido como Ramfis, en realidad este no era su verdadero nombre. Se llamaba igual que su padre, Rafael Leónidas. Ramfis no era el primogénito, era el cuarto de los hermanos. Pero sí era el primer hijo varón, producto del tercer matrimonio de Trujillo, con María de los Ángeles Martínez Alba. Nacido el 5 de junio de 1929, Ramfis recibió ese apodo en homenaje al alto sacerdote Ramfis, uno de los personajes de la obra Aida, de Giuseppe Verdi. Número 7. Tuvo 2 esposas y 8 hijos. Ramfis evocó la vida de su padre en varios aspectos. Uno de ellos fue el amoroso. Ramfis tuvo 2 esposas, Octavia Ricard, con quien tuvo 6 hijos, y Lita Milán, con quien procreó 2 más. Al igual que su padre, Ramfis no fue particularmente fiel a sus esposas. Su estilo de vida y transgresiones marcaron buena parte de su adultez. Número 8. Fue enviado a Estados Unidos para su formación. Pese a sus precoces títulos militares, a mediados de la década de 1950, Ramfis fue enviado a Estados Unidos para estudiar en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército estadounidense, en Fort Leavenworth, Kansas. Número 9. Buscó una vida de playboy. Poco después de llegar a Estados Unidos, Ramfis cambió las lecciones militares por una vida de lujos, excesos y depravación. Acompañado por Porfirio Rubirosa, su cuñado y famoso playboy, Ramfis se trasladó hacia Hollywood. Pese a que ya estaba casado con su primera esposa, Ramfis inició diversos amoríos durante esta época, incluyendo una relación con la actriz Kim Novak. En este periodo se hizo famoso por sus compras de automóviles lujosos, joyas y costosos abrigos de piel para las muchas mujeres con las cuales se relacionaba. De hecho, en los autos de mujeres en Los Ángeles se popularizó la práctica de pegar un sticker particular que decía: "Este carro no fue un regalo de Ramfis Trujillo". Así de extendida estaba su fama. Número 10. Fue acusado de cometer abusos a mujeres. Una vida de exceso siempre implica transgresiones, y las de Ramfis fueron mucho más graves de lo que se pudiera imaginar. Fue acusado de ordenar asesinatos a sangre fría y también de participar, propiciar y permitir abusos en grupo contra jóvenes mujeres. El comportamiento se hizo tan incontrolable y cuestionable que el propio Trujillo ordenó internarlo en una institución. Número 11. Le practicaron electroshock. Por órdenes de su padre, Ramfis fue hospitalizado en un sanatorio mental en Bélgica. Se cree que el hijo tenía diversos problemas psicológicos, quizá derivados de la presión impuesta por su padre. El historiador Bernardo Vega y el biógrafo de Trujillo, Robert Krausweiler, investigaron el historial de hospitalizaciones de Ramfis por temas mentales. Según los registros, Ramfis comenzó a recibir tratamientos en Bélgica en 1958, incluyendo electroshocks, una práctica con importantes consecuencias que entonces se consideraba estándar para atender algunos males psicológicos. Número 12. Nunca se graduó en Estados Unidos. Entre su vida de lujos y la hospitalización en Europa, Ramfis jamás terminó sus estudios en la escuela militar estadounidense. Incluso antes de la intervención de su padre, la asistencia de Ramfis a clases había sido errática, así que las autoridades militares le negaron el diploma. Esta decisión enfureció al dictador Trujillo. Además, el notorio y despilfarrador estilo de vida de Ramfis en Estados Unidos
llamó la atención de la prensa local e incluso del propio Congreso estadounidense, que fue cuestionado por el verdadero uso que se daba a la ayuda económica que enviaba a Estados Unidos a República Dominicana. Número 13. Se cree que nunca quiso gobernar. Poco después de su hospitalización en Bélgica, Ramphis se mudó a París y retomó su vida de excesos. Pese a las presiones y claras expectativas de su padre, las acciones de Ramphis convencieron a muchos, incluyendo a historiadores, de que realmente no quería seguir los pasos del dictador y asumir el poder en Dominicana. En su lugar, Ramphis buscaba una vida de lujos y sin responsabilidades. Número 14. Tuvo que tomar el control del país después del asesinato de su padre. Sin embargo, pese a sus actitudes de juventud, después del asesinato de Trujillo, Ramphis regresó a República Dominicana y asumió un sangriento rol junto al jefe de inteligencia del Trujillato, Johnny Aves García. Juntos dirigieron una campaña de persecución brutal contra todas las personas sospechosas de la conspiración que asesinó a Trujillo. Cientos de personas fueron detenidas y muchas de ellas torturadas. Se dice que el propio Ramphis asesinó personalmente a varios de los acusados y que incluso practicó el canibalismo aparte de sus torturas. Número 15. Ejecutó a los responsables del magnicidio. Las últimas ejecuciones de este periodo de terror ocurrieron en noviembre de 1961, 6 meses después del asesinato de Trujillo, cuando acabaron con la vida de 6 de los 7 conspiradores oficiales, en lo que hoy se conoce como la masacre de la Hacienda María. Los cuerpos de los asesinados nunca aparecieron, solo uno de los conspiradores sobrevivió la persecución. Durante el corto periodo en que mantuvo el poder, Ramphis se aseguró de que su padre tuviera un funeral de Estado, con una larga procesión que terminó en San Cristóbal, la localidad de nacimiento del dictador, donde fue sepultado. Número 16. Eventualmente aligeró algunas políticas del país. Aunque su paso por el poder fue sangriento y represivo, Ramphis y el entonces presidente títere, Joaquín Balaguer, dieron pasos para abrir algunas de las políticas del régimen de Trujillo. Por ejemplo, aligeraron la censura a la prensa, que había sido férrea durante la dictadura de su padre. También permitieron algunas libertades civiles. Número 17. Fue forzado al exilio. Las reformas implementadas fueron insuficientes después de décadas de terror. Una rebelión interna y la creciente presión internacional por un gobierno democrático forzaron a Ramphis a abandonar República Dominicana. El poder acumulado por la familia Trujillo en el país caribeño llegaba a su fin. Número 18. Escapó con el cuerpo de su padre. A finales de 1961, Ramphis escapó de República Dominicana a bordo del famoso yate llamado Angelita. Junto a él viajaba el resto de la familia Trujillo, que vivían aún en Dominicana. En la embarcación también se llevaron el ataúd del dictador Trujillo, que, aseguran algunas fuentes, estaba forrado por dentro con $4 millones de la época, equivalentes al valor de $28 millones en 2021, entre dinero en efectivo, joyas y documentos de importancia. Arribaron a Francia, donde ya había vivido Ramphis anteriormente, pero este no fue su último destino. Número 19. Fue protegido por Francisco Franco. Eventualmente, Ramphis se radicó permanentemente en España, entonces gobernada por su propia y también cruenta dictadura dirigida por el generalísimo Francisco Franco. Bajo la protección franquista, Ramphis retomó su estilo de vida lujoso y del jet set, incluyendo el costoso pasatiempo de volar aviones. Número 20. Fue condenado en ausencia. En 1965, 4 años después de su partida de República Dominicana, el diario The New York Times reportó que Ramphis Trujillo y otros 4 oficiales de la dictadura recibieron una sentencia de 30 años de prisión por crímenes cometidos durante el Trujillato. La sentencia se dictó en ausencia, pues ya Ramphis vivía en su exilio en España. Número 21. Flor de Oro, la hija que no simpatizaba con la dictadura. Todos los hijos de Trujillo siguieron o apoyaron las acciones de su padre en la dictadura. Flor de Oro, hija del primer matrimonio del dictador con Amnita Ledesma, no siempre tuvo una buena relación con su padre. De hecho, se dice que una vez escribió: «Amo a Trujillo, mi padre, pero estoy en contra de Trujillo, el presidente». Y es que, según algunos, Flor de Oro llegó incluso a escribir artículos criticando las políticas autoritarias del Trujillato. Sin embargo, como todos los hijos de Trujillo, Flor de Oro se benefició de alguna manera de la estructura de la dictadura, y esos beneficios se extendieron también a sus allegados. Número 22. Fue esposa de Porfirio Rubirosa. Flor de Oro es muy recordada por su gran cantidad de matrimonios, pero el más famoso y quizás el más sufrido fue el primero, con el playboy Porfirio Rubirosa.
Sí, el mismo compañero de aventuras y transgresiones de Ramfis en Estados Unidos. Toda la familia Rubirosa ascendió social y económicamente con ese matrimonio aprobado por Trujillo. Flor de Oro, sin embargo, no sacó muchas cosas buenas de esa unión. Número 23. Era maltratada por su esposo. El estilo de vida de playboy, de fiestas, de lujos, excesos y mujeres, no era precisamente adecuado para un matrimonio feliz. Tal y como ocurrió con la primera esposa de Ramfis, quien se enteraba de los excesos de su marido en Estados Unidos, mientras ella estaba en República Dominicana, asimismo Flor de Oro se enteraba de las fiestas y parrandas de su esposo. Rubirosa era muy famoso, y aún en la actualidad lo es, por tener un gran éxito con las mujeres, numerosas parejas y sus incontables aventuras sexuales. Y más allá de las infidelidades, Flor de Oro también sufrió maltratos. Se dice que cuando la pareja se mudó a Nueva York, no siempre tuvieron una gran fortuna, pero Rubirosa vivía apostando. Cuando perdía dinero, se desquitaba con maltratos violentos contra Flor de Oro. Número 24. Se divorció por orden de su padre. Flor de Oro, desesperada, visitó a su padre en República Dominicana para pedirle ayuda. Le contó todos los maltratos e infelicidad de su matrimonio, y este llegó a su fin por orden de su padre, quien inmediatamente los mandó a divorciar. El 31 de enero de 1938 se confirmó la separación legal de ambos, con todos los bienes del matrimonio apropiados por Trujillo, quien se quiso asegurar de que Rubirosa no heredara nada de esa unión. Número 25. Flor de Oro tuvo casi una decena de matrimonios. Quizá te sorprenda escuchar que Flor de Oro superó con creces las uniones matrimoniales de su padre y su hermano Ramfis, al menos en cantidad. Y es que, pese a su mala experiencia en su primer matrimonio, Flor de Oro se casó 8 veces más, teniendo 9 bodas a lo largo de su vida. Además de Rubirosa, Flor de Oro Trujillo estuvo casada con el cantante Lope Balaguer, con el doctor Ramón Brea Mesina, Maurice Berek, Antenor Mayring Veiga, Charles Stelling, Paul Louis Guerin y Jorge Facuogar. De su octavo matrimonio no se sabe mucho. No tuvo hijos con ninguno de sus esposos. Número 26. Estaba en Canadá cuando mataron a su padre. Flor de Oro no pudo asistir al funeral de su padre, pues se encontraba en Canadá al momento del asesinato. Desde ahí solicitó permiso a las autoridades estadounidenses para viajar desde ese país, donde pasaba la única ruta que tenía disponible, saliendo de Canadá con conexión en Nueva York hacia Santo Domingo. Pero aunque le dieron permiso de ingresar al país, las autoridades estadounidenses dilataron el proceso y los retrasos impidieron que Flor de Oro llegara a tiempo a su país. La hija sufrió la pérdida de su padre, pese a la relación complicada que tuvieron durante su vida. Nunca fui libre para disfrutar de un cortejo normal, una aventura amorosa, antes de sentir la presencia de mi padre, dijo Flor de Oro alguna vez. Número 27. Radamés, el menor del clan. Nacido el 1 de diciembre de 1942, el hijo menor de los Trujillo, Radamés, tuvo también una vida de sobresaltos y de relaciones con el poder. Pero a diferencia de su hermano Ramfis, no fue principalmente el poder político, sino el económico el que le interesaba. Y no necesariamente hablamos de empresas y finanzas. La vida de Radamés estuvo plagada de encontronazos con la justicia internacional, debido a sus actividades delictivas, que marcaron su legado y su propio fin. Número 28. Tuvo relaciones con cárteles de droga. Como su hermano mayor, Radamés recibió buena parte de la fortuna familiar derivada de la corrupción. También fue enviado a Estados Unidos a estudiar en la Academia Militar Kemper, en Missouri. Pero al igual que su hermano, no terminó sus estudios, y más bien mantuvo una mala conducta. No tenía un verdadero trabajo y pasaba la mayoría de su tiempo disfrutando del dinero, fiestas, rodeado de amigos que aplaudían sus acciones, incluso cuando él se burlaba de ellos. En algún punto, no se sabe con certeza desde cuándo, entró en contacto con narcotraficantes del cártel de Cali. Se dice que Radamés organizó un acuerdo para comprar una comercializadora de café con sede en Panamá, con la cual podrían empacar la droga en bolsas de café. Así exportaron a Estados Unidos y Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cártel, pidió abrir exportación hacia Europa y Rusia. Las operaciones con el cártel funcionaron bien por un tiempo. Radamés se convirtió en el líder de las operaciones en Centroamérica, hasta que llegó un violento final. Número 29. Radamés fue asesinado brutalmente. Las buenas relaciones entre Radamés y el cártel de Cali se enfriaron después de que la DEA incautara 3 cargamentos de estupefacientes. El más grande era de 5.000 kilos trasladados en un buque de la comercializadora de café.
Convencidos de que los 3 decomisos no fueron casualidad, los Rodríguez Orejuela acusaron a Radamés de colaborar con las autoridades y ordenaron su muerte. Radamés fue invitado a asistir el 14 de agosto de 1994 a Cali, a la finca propiedad de Pacho Herrera, otro de los líderes del cártel en Colombia. Le dijeron que celebrarían el cumpleaños de Miguel. Durante el juicio contra los hermanos Rodríguez Orejuela en Miami, surgieron los detalles del asesinato. Radamés viajó con Antonio Carmona Ocampo, un amigo y ex policía antidrogas que se había infiltrado en el cártel por órdenes de la DEA, y con la esposa de Carmona, llamada Elicia Fallas Araya. Al llegar fueron interrogados y torturados. Los 3 negaron relaciones con el gobierno de Estados Unidos, pero igual fueron asesinados. Según un testigo, un sicario del cártel les puso una bolsa en la cabeza amarrada con una soga, que fueron alando y apretando hasta causar su muerte por asfixia. Como ocurrió con muchas de las víctimas de la dictadura de su padre, los restos de Radamés Trujillo y sus compañeros jamás fueron encontrados. Número 30. Flor de Oro murió en el exilio. A lo largo de su vida, Flor de Oro vivió siempre en el exilio. Se estableció en al menos 5 países distintos: Francia, Alemania, Brasil, México y Estados Unidos, donde falleció. Sola, lejos de su familia, murió a los 62 años de edad, el 14 de febrero de 1978, hospitalizada en el Beth Israel Medical Center de Manhattan, Nueva York, debido a un cáncer pulmonar. Aunque su madre nunca pudo asistir a ninguna de sus bodas en el extranjero, su último esposo, Jorge Farcuar, se aseguró de que trasladaran el cadáver de Flor de Oro hasta Santo Domingo, donde recibió sus honores funerarios y fue finalmente enterrada junto a su madre. Número 31. La muerte de Ramfis también fue aparatosa. Mucho se habla de la maldición de los Trujillo, principalmente debido a las vidas y sobre todo muertes trágicas sufridas por los hijos del dictador. Si bien la de Radamés fue sin duda la más brutal, Ramfis también tuvo un final abrupto. El 27 de diciembre de 1969, con solo 40 años, Ramfis murió en un hospital español por condiciones de una neumonía que desarrolló después de estar hospitalizado por un aparatoso accidente automovilístico 11 días antes. Mientras manejaba un Ferrari 330 GT, Ramfis se estrelló con otro vehículo en las afueras de Madrid, en el cual se encontraba Teresa Bertrán de Lis, la duquesa consorte de Albuquerque, quien murió por el impacto. Ramfis fue velado en España y sus restos se encuentran sepultados en el cementerio de El Pardo, en la capital española, junto a los de su padre. Pese a que los Trujillo acumularon una de las fortunas más grandes de la historia, producto de la corrupción, poco les quedó a las siguientes generaciones. Muchos de los bienes fueron confiscados por la justicia dominicana. La fortuna que muchos de sus descendientes se llevaron a Europa sirvió para mantener sus lujosas y extravagantes vidas por un tiempo. Hasta sus nietos crecieron entre privilegios, pero uno de los hijos de Ramfis murió recientemente, a finales de 2022, en una vida que claramente demostraba pobreza. Su hermano, quien sigue vivo, ha mostrado una posición pública de independencia económica y no dependiente de los bienes del Trujillato. En la actualidad, el legado de sangre y dolor de los Trujillo sobrevive en la memoria dominicana, y su barbarie y excesos fueron inmortalizados en la popular novela La fiesta del chivo, escrita por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes y sanguinarias de las vidas de los hijos de Rafael Trujillo y cómo fueron sus horribles muertes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.